Hoy tenemos un test de velocidad, pero no entre los nuevos iPhones, sino entre los procesadores. Vamos a comparar el A14 del iPhone 12 Pro y que también tienen los iPhone 12 contra el iPhone 11 Pro que tiene el A13, podría ser el iPhone 11 también, y por último el iPhone XR que tiene el procesador A12 que tienen los XS. Así que, bueno, yo creo que os va a sorprender los resultados porque la verdad que va a ser un vídeo bastante interesante. Pero antes quiero animaros a participar en el sorteo que está haciendo Letyshops, que por si no sabéis qué es una herramienta, es una extensión de Chrome, también aplicación que nos permite ganar dinero mientras compramos, ya que nos da un porcentaje de esas compras y la verdad que tienen un montón de tiendas, ¿vale? Están sorteando además un coche valorado en más de 20.000 euros y además vais a poder participar desde España, desde México, desde Colombia, también desde Argentina o desde Chile o Perú. Así que, chicos, lo único que tenéis que hacer es pasarse en la descripción, en la página del sorteo vais a tener que registraros o iniciar sesión si ya os habéis registrado. Después tenéis que compartir la página en Facebook o en Twitter, tenéis que dejar aquí el enlace de vuestro perfil y por último hacer una compra de 1 euro o más en cualquier tienda de Letyshops y vais a recibir un boleto, ¿vale? Cada compra es un boleto, así que cuantos más compras, más boletos y por tanto más posibilidades de ganar el coche o, si sois de Latinoamérica, su equivalente en efectivo, que la verdad es muchísimo dinero, así que espero que participéis. Os dejo los enlaces en la descripción. Y antes de meternos ya de lleno en los test, a ver qué procesador abre aplicaciones más rápido, pues me gustaría comentaros un poquito acerca de estos procesadores. Y es que, lógicamente, las velocidades son diferentes. El A14 tiene 2 núcleos a 2,99 GHz y 4 núcleos a 1,8 GHz, ¿vale? Todos tienen 6 núcleos y como estáis viendo las velocidades son diferentes. También tenemos diferentes gigas de RAM y es que el A14 tiene 6 GB de RAM frente a 4 GB de RAM que tienen los otros procesadores. Lo vamos a notar, ya veréis, en alguna vuelta abriendo aplicaciones, pero vamos con un poquito las pruebas y al fin y al cabo la realidad. ¿Se nota o no se nota todas estas mejoras? Y antes de empezar, creo que es muy importante siempre verificar que están en las mismas condiciones, ¿vale? Los tres procesadores que tienen el mismo brillo, como estáis viendo ahí, y después tienen las mismas condiciones en cuanto a redes, ¿vale? El Wi-Fi está conectado, el Bluetooth y también AirDrop. No tiene activado ni True Tone, ni el Night Shift, ni ningún otro modo. Así que, bueno, como veis en la multitarea tampoco hay nada para que, como os decía, estén todos en las mismas condiciones. Y vamos a empezar por un test de encendido, que en este caso no os fiéis mucho del test de encendido. No significa que por encenderse antes es más rápido el procesador, ya que, bueno, pues aquí hay un poquito el fallo humano, que en este caso pues se enciende antes el 10R, luego el 12 Pro y la verdad que mi 11 Pro, que es el que utilizo más en el día a día, ha tardado un poquito más, pero como ya os digo, no es totalmente fiable este test y a partir de ahora sí que vamos a hacer cosas mucho más interesantes, como por ejemplo que el Face ID también se ve afectado por el procesador y la verdad que tengo que decir que no, prácticamente funcionan los tres a la perfección, incluso en algunas ocasiones el A13 funciona más rápido que los otros dos y bueno, pues podríamos ponerlo a cámara lenta y verificarlo. En la mayoría de los casos, como os digo, van muy parejos. Y lo siguiente que quería verificar es en cuanto a renderización y exportación de vídeo. He utilizado esta aplicación que no es la aplicación nativa para ver un poquito las diferencias y la verdad que he añadido 2 clips de aproximadamente 15 segundos y los he exportado a 720p, ¿vale? Podía exportarlo a mayor calidad, pero creo que la mayoría de gente lo va a exportar a 720 y por tanto me parecía correcto. Ya os digo, un vídeo de 30 segundos a 720 y la verdad que prácticamente no hay diferencia entre los tres procesadores, incluso diría que el A12 pues exporta un pelín más rápido que el A14 o incluso que el A13, que como vemos ahí es el último. Pero bueno, otro test que tampoco es súper fiable para el día a día, sino que para mí el más fiable es este que estamos viendo, ¿vale? Que sería el test de abrir a todas las aplicaciones en una primera vuelta y luego volverla a hacer ya con todas abiertas en
la multitarea, ¿vale? Para ver cómo gestiona la RAM. Ya sabéis que el A14 tiene 6 GB de RAM y los otros dispositivos tienen 4 GB de RAM. En este caso sí se nota, no tanto en la primera vuelta, que se nota más la velocidad al abrir las aplicaciones, sino más en la segunda vuelta, que el A14 arrasa. En este caso el Asphalt le he aumentado la velocidad a por 2 cuando entran en esta aplicación, porque tardaba muchísimo y si no estaríamos aquí hasta mañana. Pero el primero en acabar fue lógicamente el A14, que se nota mucho más la velocidad y la fuerza bruta en aplicaciones más grandes, de mucho peso, de mucho tamaño, que en las aplicaciones pequeñas, que no se nota tanto esa velocidad, ¿vale? Lógicamente en el día a día vamos a ahorrar bastante tiempo si jugamos a este tipo de juegos o de aplicaciones más pesadas, y como vemos el que tarda más es el A12, que se está quedando un poquito atrás. Empezó súper rápido pero se fue quedando atrás con el paso del tiempo, y al final es normal, son 2 años de diferencia con el A14, que como veis le saca bastante tiempo a los otros 2 dispositivos, o mejor dicho, procesadores. La verdad que lo he intentado hacer lo más parejo posible, de la misma manera. Al fin y al cabo también hay un humano detrás que comete errores, pero creo que en este caso he hecho todo lo posible para que se hiciesen en las mismas condiciones y a la misma velocidad. Ya estamos viendo cómo el A14 llega al final y se para la primera vuelta en 2.42, y fijaos, porque aquí es donde se nota más, sigue teniendo todas las aplicaciones en segundo plano, no ha cerrado ninguna, absolutamente ninguna, las tiene todas en el segundo plano para que las podamos abrir y las utilicemos de manera instantánea. Incluso el Asphalt, el Call of Duty Mobile o otras aplicaciones como el Angry Birds o este Subway Surfer, que son bastante pesadas, y las sigue teniendo en segundo plano. Y como veis, esta segunda vuelta está arrasando el iPhone 12 Pro con el A14 en 3 minutos 22 segundos. Se nota el A13 también con respecto al A12, que tiene pues mayor velocidad abriendo las aplicaciones, y al fin y al cabo acaba en aproximadamente 4 minutos 10 segundos, y el A12 pues le cuesta mucho más, sobre todo abriendo aplicaciones pues un poquito más pesadas, que tarda mucho tiempo, pero en abrir las aplicaciones del día a día la verdad que está muy parejo con el A13, y lo veremos un poquito más adelante. Individualmente, si los probamos, es cierto que el A14 abre un poquito antes, yo diría que un 20%, fijaos aquí, lo vamos a poner en cámara lenta, incluso podría decir que mi fallo humano abro antes el dispositivo, la aplicación en el A13, pero fijaos que la velocidad al abrir las aplicaciones en el A14 es superior y ya le gana con esa animación de las letras, y luego ya al entrar completamente a la aplicación abre totalmente antes, pese a entrar un poquito más tarde en la aplicación. Lo mismo pasa con las siguientes, ¿vale? Ya lo pongo a velocidad normal, pero veis cómo realmente abre ese 20%, yo diría, antes, o incluso un poquito más. Si nos vamos al A13 versus el A12, notamos prácticamente lo mismo. En este caso vamos a ponerlo a cámara lenta, porque sí que abro un poquito antes incluso el A12 de esta manera, y acaba apareciendo antes la aplicación o la pantalla de inicio de Netflix en el A13. Así que, bueno, pues para que veáis que realmente sí abre antes el A13 que el A12 en cuestión de aplicaciones del día a día. Muchísimo antes, no, pero un poquito antes sí, y se nota bastante. En cuanto al test de AnTuTu, que es prácticamente un test de velocidad bruta o de fuerza bruta, diría yo, la verdad que han empezado un poquito antes el A14 y el A13 por un fallo humano, pero creo que esto no tiene tanta relevancia como el resultado final, ¿vale? Que es quién acaba antes. Y ya os digo que ha sido pues medio segundo, ¿vale? Yo diría. Y como vemos, avanzan todos muy rápido. Acaba primero lógicamente el A14, de segundo acaba el A13 y de último acaba el A12, ¿vale? Lo han hecho de una manera bastante similar, pero vemos que la puntuación es totalmente diferente aquí. Yo creo que se volvió un poco loco el AnTuTu y dio más puntuación al 10R que al 11 Pro, pese a que acabó antes, y se nota que va un poquito antes el A13 y por tanto es más rápido, y lo hemos visto. Aún así le da diferente puntuación, no lo entiendo, pero bueno, he también verificado la temperatura, tanto el
iPhone 12 Pro como el iPhone 11 Pro no se notaban tan calientes como sí se notaba el iPhone XR, que al fin y al cabo pues sí se nota esa diferencia de procesador y al final de temperatura cuando lo sometemos a una aplicación realmente potente. Como habéis visto, chicos, creo que sí hay diferencia, tampoco tanta como se cabría esperar, pero sí en el funcionamiento del día a día, y no solo tiene que ver con la velocidad de este procesador, sino también con la autonomía de la batería y con la optimización de las aplicaciones. Pero bueno, simplemente os voy a dejar este vídeo para que podáis comparar en el futuro y enviárselo a un amigo si realmente tiene dudas de si un procesador es mucho mejor que el otro o no. Así que espero os haya gustado, nos vemos en los siguientes vídeos que van a estar igual o más de interesantes. ¡Chao!